Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puede leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes sacar mejores fotos con tu iPhone. O más bien, enseñar no sería la palabra correcta, sino que te voy a dar unos trucos, tips y tricks de cómo sacar mejores fotos al potencial de la cámara de tu iPhone. Antes de comenzar con este hermoso video, te invito a que te suscribas a este bello canal para que no te pierdas los próximos tutoriales. Estaré haciendo muchísimos videos a futuro, así que si necesitas ayuda sobre cualquier tipo de cosa acerca de tu iPhone, no dudes en suscribirte, que aquí puedes encontrar tu solución. Bien, últimamente en los años en los que vivimos, las fotos se han vuelto una parte muy pero muy importante en nuestras vidas, y más cuando se trata de nuestra presencia en las redes sociales. Así que en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes sacar mejores pero muy mejores fotos. El tip número uno que te voy a dar es que utilices la cámara nativa de tu iPhone. Normalmente muchas personas o muchos de nosotros, porque me voy a incluir, muchas veces se nos hace más fácil si vamos por ejemplo a subir un estado, abrimos la cámara de Instagram directamente de los estados y subimos un estado aquí con esta cámara, y pues se nos hace más fácil hacer fotos directamente ahí, ya que tenemos el uso de los filtros. Como pueden ver, aquí hay muchísimos filtros que hacen que las imágenes cambien de tonalidad, se vean más bonitas y todo eso. Pero déjame decirte que al estar utilizando una cámara de terceros, disminuyes la calidad nativa del lente de tu celular. Esto que trae aquí es el hardware, o sea, el sistema que está ya instalado en tu dispositivo, el cual no se puede cambiar por software, sino que es algo que está construido en tu celular. Tiene capacidades diferentes, cada modelo de celular tiene una capacidad. Dichas capacidades están disponibles para utilizarse con la cámara nativa, con esta cámara, con la aplicación nativa de la cámara, ya que esta nos brinda todas las posibilidades, todas las configuraciones posibles que nuestra cámara permite, y así podemos sacar unas mejores fotos. Así que si tú eres de estas personas que abres la cámara directamente de WhatsApp o de Facebook o de Instagram o en Snapchat para tomarte fotos, sí, vas a perder la habilidad de poder tener los filtros, pero si lo que deseas es una foto bien buena, con buena calidad, buena luz, te recomiendo hacer la foto directamente aquí en la cámara nativa. Número 2 es que ajustes la relación de aspecto. Si no sabes lo que es la relación de aspecto, es básicamente como tu foto va a salir. Si va a salir en este plano así alargado, o va a salir así, el landscape, o va a salir cuadrada. Aquí tenemos en la cámara nativa unas opciones, te voy a enseñar. Basta con simplemente deslizar el dedo hacia arriba y te van a salir estas opciones. La relación de aspecto va a ser esta aquí. Ahora mismo lo tengo en 16,9, que es el más universal que se utiliza en todas plataformas, pero si quieren hacer fotos 4 tercios, como pueden ver, la relación de aspecto cambió, se volvió un poquito más cuadradiza la imagen. Pero si lo que queremos es una imagen, por ejemplo, cuadrada, lo cambiamos aquí. ¿Para qué nos va a funcionar esto? Bueno, todo depende del propósito de nuestra imagen. Si lo que queremos es subir una imagen de Instagram, un post o cualquier cosa, te recomiendo esta relación de aspecto, ya que es la más compatible con la aplicación de Instagram. Si vas a subir una foto para una red social como los estados, te recomiendo la relación de aspecto 16:9, ya que es así alargada y es aplicable para cualquier estado, ya tanto para video, por ejemplo, en TikTok o Instagram, o para los estados de WhatsApp e Instagram y Facebook. Así que para que tu foto luego no pierda calidad al estar recortándola, editándola, mejor toma la foto directamente en la relación de aspecto que la vayas a utilizar o a necesitar. Si eres de lo que les gusta tomar fotos en modo retrato, puedes ajustar la profundidad. Solamente tienes que irte a retrato y pues aquí vas a tener varias opciones, como pueden ver: luz natural, luz de estudio, y aquí son opciones básicas del modo retrato. Pero puedes hacer clic aquí en la F y se te va a abrir esta opción en la que vas a poder deslizar y ajustar la borrosidad del fondo. Ya ustedes saben que las fotos de retrato lo que hacen es que se enfocan en el objeto, en este caso tú, la persona, el rostro o la imagen que quieras focalizar, y pues todo lo que quede en el fondo se estará poniendo borroso o fuera de foco. Entonces aquí puedes ajustar qué tanto foco o borrosidad quieres en el fondo de tus imágenes. Eso te dará un toque especial a tu foto. Otro tip que recomiendo siempre tener en cuenta es desactivar el flash automático. El flash automático es simplemente el celular va a detectar, normalmente va a aparecer así encendido y te va a aparecer aquí arriba en blanco. Eso quiere decir que está en automático. El celular automáticamente va a detectar las condiciones de iluminación y va a determinar si tu foto necesita flash o no. En muchas de las ocasiones este sistema
es erróneo, se equivoca mucho, y pues te aconsejo tomar tus fotos sin flash. Las fotos normalmente con flash salen un poco quemadas, salen muy destelladas con la iluminación, así que te recomiendo apagarlo y utilizar iluminación externa. Por ejemplo, aquí en este estudio de grabación yo tengo iluminación aquí en todo el techo e iluminación externa, además de la que está grabando aquí en la cámara, iluminando todo. No utilizo el flash porque el flash tiende a quemar las imágenes. Otro tip que debes tener en cuenta es siempre tener activo el modo live. Ustedes saben este modo bastante famoso que existe en iOS, que es para que cuando tomemos una foto, por ejemplo, si tomamos una foto de algo que se está moviendo y le damos a capturar, el modo live lo que va a hacer es a reproducir un pequeño video de los segundos anteriores a la toma de la foto. Como pueden ver, si lo dejamos pulsado, va a grabar unos pequeños segundos de lo que pasó antes de capturar la foto. ¿Para qué serviría tener siempre activo el modo live? Bueno, vamos a poner el ejemplo hipotético de que estamos tomando foto a nuestra mascota o a algo o a alguien que se está moviendo mucho. El modo live nos sirve para poder capturar exactamente el momento que queremos y que la foto quede perfecta. Les voy a enseñar, solamente hay que darle a editar la foto. Le damos aquí a donde dice live o al símbolo de live y en este momento podemos aquí deslizar esta barra y seleccionar qué punto de la foto nos salió mejor. Como pueden ver, donde aparece ese puntito es donde la foto default se encuentra. Aquí lo dejamos, esta es la foto que tomé, pero aquí nos aparecerán unos segundos de lo que pasó antes de tomar la foto. Si yo quiero dejar esta que sea la foto principal, pues yo la selecciono como foto principal y esta va a ser mi toma. Así que de esto sirve muchísimo el modo live. Así que trata de siempre mantenerlo activo para tus fotos. También te recomiendo tener activa la cuadrícula. No sé si pueden apreciarlo en pantalla, pero tengo una cuadrícula, son unas rayas que cruzan a través de la pantalla, lo cual nos va a permitir poder identificar en qué posición de nuestra foto estará el objeto, si estará en una esquina, si estará en el centro, si estará a un costado. Esto nos ayuda mucho a medir bien, como pueden ver, cuando estamos haciendo fotos desde arriba para abajo, así top down, nos aparecen estas cruces, las cuales si se ponen amarillas quiere decir que el celular está totalmente plano. Si yo la muevo va a aparecer así desalineada, se pone en blanca, dos cruces, eso quiere decir que no está totalmente plano y así me ayuda a poder sacar mejores fotos. Ya si quiero tomar fotos así también, puedo ver en qué lado de la cuadrícula queda el centro de la imagen y todo eso. Muy fácil de activar, solamente hay que ir a configuración y deslizamos hasta las opciones de la cámara, le damos aquí a cámara y simplemente nos aseguramos de que la cuadrícula esté activa. Como pueden ver, aquí esto está seleccionado. Y de esta forma la cuadrícula siempre va a estar presente en tu imagen. No te preocupes que esto no es tan visible como para molestarte a la hora de tomar fotos. Otro tip que te voy a dar a la hora de tomar fotos para que te salgan muy bien es ajustar el enfoque y la exposición. Muchas veces las personas simplemente cuando van a tomar una foto lo que hacen es que abren la cámara y disparan de una vez. Aunque el iPhone y el sistema iOS sean bastante inteligentes como para el autoenfoque, es muchas veces mejor cuando tú haces tap en la pantalla y enfocas antes de tomar. Basta con hacer un simple clic, eso hace un enfoque y pues puedes tomar tus fotos a objetos o a personas y de esta manera saldrán bastante enfocadas. También puedes ajustar la exposición si la imagen está, por ejemplo, muy clara debido a la luz del día. Puedes hacer un clic y deslizar hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición, como pueden ver, más claro o más oscuro de acuerdo a tus necesidades en la fotografía. Normalmente en iOS también viene por default esta opción activa, pero te recomiendo que la actives. Te vas a las opciones de la cámara y activas el HDR inteligente. Te recomiendo que siempre tengas esto activo y me lo vas a agradecer. Las fotos van a tener una calidad impecable. Y por último, pero no menos importante, y creo que esto debió ser lo primero en esta lista de tips, es limpiar siempre tu lente. Asegúrate de que la lente física de tu celular esté siempre limpia. Muchas veces cuando manipulamos nuestro celular lo agarramos así o lo tiramos en la cartera o en el bolsillo. Esta lente, este cristal de aquí tiende a ensuciarse, a dejar huellas, así que a la hora de tomar fotos te recomiendo siempre agarrar el mismo t-shirt que estés usando y la limpias bastante bien para asegurarte de que tu foto quede con bastante claridad. No solamente la cámara trasera, sino la cámara delantera, cuando vayamos a tomar selfies también tiende a ensuciarse. Así que ten esta costumbre de cada vez que vayas a tomar una foto de limpiar tu lente y vas a notar una gran diferencia. Como ya les dije, al manipular nuestro celular, al tirarlo en un bolsillo, en una cartera, ponerlo así de costado sobre una mesa, simplemente el día a día hace que esta lente se vaya ensuciando y se vaya tocando de dedos y de huellas dactilares, lo cuales afectan a la hora de tomar una foto impecable en nuestro celular.
Así que nada chicos, esto básicamente es todo, son todos los tips que tengo para ti en este video. En los comentarios me puedes dejar si tienes alguno que otro truco para que las fotos queden muchísimo mejor en tu iPhone. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.